Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Bienvenido. Estaba revisando entre mis notas que la entidad que usted dirige tiene 3 retos, dice aquí, entre ellos corresponsabilidad en la gestión del Estado, también tiene que ver con recuperar la planificación y diseñar el Estado, vigilar el Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Cómo se hace esto? Gracias, Carlos. Buenos días a usted, a la ciudadanía, a su audiencia. Efectivamente, estos son los retos de Semplades, pero en realidad de la planificación nacional. Correcto. Salvo el único que corregiría es el tema de recuperar la planificación, porque eso lo hicimos ya en el 2007. Correcto. En el 2007 lo que nos habíamos dado cuenta es que la planificación había sido uno de los damnificados, digamos así, del proceso neoliberal. Se había pensado que el Estado no debía planificar, que el Estado no debía regular, no debía controlar. Y eso lo hicimos desde el 2007, recuperar autoridad pública y esas facultades. Los retos fundamentalmente, diría yo, Carlos, son los del plan. Y poniendo en orden esos 3 elementos que usted señalaba, los 3 ejes que nos hemos planteado en el plan es consolidar el Estado democrático y el poder popular, trabajar para la garantía de las libertades y los derechos del buen vivir y fundamentalmente hacer una transformación, ser más agresivos en la transformación económica y productiva. Por lo tanto, Carlos, las Semplades, que además permítame hacer una cosa obvia, que es agradecer la confianza del presidente por mantener la línea institucional, pero también reconocer el trabajo de Fander Falconi, que ha estado al frente de las Semplades en estos años, es fundamentalmente vigilar que eso que está planteado para el país en el plan se pueda cumplir. ¿Qué significa, bajémoslo, expliquémoslo pedagógicamente, consolidar la estructura del Estado y el poder popular? Carlos, nosotros en el 2007 ya hicimos una cosa que fue muy importante y que ha sido reconocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es esta recuperación de ese Estado. El neoliberalismo nos planteó la tesis del Estado mínimo. Correcto. ¿Qué significaba esto? Que el Estado no debía intervenir en la economía, no debía ser un promotor del desarrollo, no debía regular. Mientras menos intervenga el Estado, mucho mejor, decían ellos. En el discurso, Carlos, efectivamente ese era su discurso, porque su práctica era socializar sus pérdidas, pero privatizar sus ganancias. Recordemos la sucretización, recordemos la dolarización, recordemos el salvataje bancario. Entonces, mientras su discurso era que el Estado era inoperante y debía estar por fuera, mientras más pequeño mejor, en la práctica hacían otra cosa. Nosotros desde el 2007 recuperamos, como decía, autoridad pública. Desde esa autoridad hemos renegociado contratos petroleros, renegociado la deuda externa y hoy lo que interesa entonces es consolidar ese Estado desde la línea de la eficiencia. Nosotros como socialistas no somos peleados con la categoría de la eficiencia y la eficacia, así que necesitamos un Estado moderno, eficaz y que opere. Eso desde la parte del Estado. Pero la otra parte de su pregunta es fundamental, un poder popular. Si al final de estos 4 años no tenemos una ciudadanía que se apropie de los logros, que son sus logros, y que los defienda en el tiempo, el proceso no habrá servido de nada. No habrá servido de nada. Al final los únicos que podrán defender este proceso son los ciudadanos, un poder popular que, insisto, haga de estos logros suyos. ¿Cómo hacer que en una sociedad, en general la sociedad de América Latina ha sido una sociedad que no se compromete demasiado? Su práctica democrática era acudir a las urnas cada 4 años. Es una sociedad que en muchos casos exige derechos, pero que no se da cuenta de que esto también conlleva obligaciones. ¿Cómo se educa a una sociedad para que se vaya empoderando de lo que usted dice? Es una buena pregunta, Carlos, porque es una preocupación también para estos años. La relación entre el Estado y la ciudadanía no solo son derechos, también son responsabilidades ciudadanas, desde el pago de impuestos, desde, digamos, cumplir las leyes, la normatividad vigente en el país. Y el tema de la corresponsabilidad es muy importante. Nosotros estamos al menos trabajando y tenemos en mente que no nos interesa un proyecto político estatista, no nos interesa una sociedad dependiente con una perspectiva también estatista, dependiente con una visión paternalista del Estado. Nos interesa una altísima corresponsabilidad de la sociedad en el cumplimiento de sus responsabilidades. Siempre, incluso en la garantía de derechos, hay un granito de arena que la sociedad puede aportar y esta evidentemente también es una preocupación y está plasmado en el nuevo plan.
Y vamos al otro escalón. Hemos hablado de la ciudadanía. Hablemos ahora de los diferentes organismos del Estado. Se acostumbraba que cada cual era una isla, que cada cual andaba por su lado. No se tenía esta idea de que un Estado es un conjunto y que de lo que puede hacer o dejar de hacer un ministerio afecta directamente a otro. ¿Cómo hacer para enrumbar todo este esfuerzo común con un solo destino, sacar adelante el país? Permítame abordar esa pregunta desde dos perspectivas. La una, la institucional. En estos años hemos dado orden al aparato funcional del Estado, fundamentalmente dentro de la función ejecutiva. Cuando nosotros llegamos en el 2007, Carlos, era un caos institucional. Había instituciones de primera y de segunda, en realidad eso es lo que había, según cómo ganaban, según su grado de autonomía, los grandes que eran o no eran. Hoy hemos ordenado todas esas instituciones con roles claros. Hay instituciones que coordinan, hay otras que son rectoras de la política, hay otras que hacen emprendimientos empresariales, las empresas públicas, hay otras que hacen investigación u otras que hacen regulación y control. Desde esta armonía funcional, organizacional, hoy el Estado funciona bastante más coordinado, como usted señala. Pero la otra que es fundamental, y es fundamental porque en el plan nos estamos comprometiendo con cosas bien importantes. Una de ellas, erradicar la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Hasta el año 2017. Si ahí no tenemos la participación de los gobiernos autónomos, digamos fundamentalmente las alcaldías, en ese caso particular, porque ellas son las responsables de agua potable y alcantarillado. Y además las que están cerca, más cerca de la ciudadanía. Más cerca de la ciudadanía. Si seguimos teniendo estas importantes transferencias monetarias, económicas hacia los GATS y no tenemos de ellos una responsabilidad fuerte, ¿no es cierto?, una responsabilidad mayor, creo que tienen un gran reto en las próximas elecciones de febrero, ofrecerle a la ciudadanía trabajar por lo realmente esencial. Todavía tenemos alcaldías que están dispuestos a pavimentar antes de tener el agua potable. Eso no le hace bien a nadie. Así que ahí también hay una perspectiva de Estado, Carlos. El Estado no solo es del gobierno central, sí, son todos los niveles de gobierno, y trabajar en ese sentido es trabajar en perspectiva de Estado. Muchísimas gracias, Pavel Muñoz, Carlos, secretario de Planificación y Desarrollo. GATS, Gobiernos Autónomos Descentralizados, es los municipios, para quienes escucharon la palabra. 7 y 5. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.